en esta computadora. Perfecto. Bueno, sí. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Hoy, último día de marzo, el primer festival antes, Toñi Varela nos decía que era el primer festival Starlight en el que ella no participaba, y no lo hacía por su gusto, sino lo hacía, bueno, por ese compromiso que suponía, compromiso positivo para ella y para todos, que suponía en el Parlamento de Canarias esa reunión que tiene el grupo también de BPW, ¿no? Entonces, nos pedía que nos disculpásemos. A mí me ha permitido, como en otros momentos podrán hacerlo cualquiera de ustedes, siéntanse libres, y además genial, de moderar de algún modo ese Festival Starlight, y a la hora de presentarnos la posibilidad de hacer siempre es un reto, porque estamos hablando, todos los que han participado en los festivales Starlight han sido personas de relevancia en sus campos. Se ha tratado desde el principio de buscar pues el que los aspectos no solamente fuesen aspectos astronómicos los que motivasen nuestros encuentros, sino siempre en relación con el cielo, que es nuestro horizonte prioritario. Siempre con ello encontrásemos también, bueno, hemos visto el interés que supone la fauna silvestre, como también la noche es protagonista de esos efectos, como elemento, seguro que Pedro nos lo comentará más detalladamente, como los elementos, los volcánicos, ¿verdad?, se mueven además en espacios que suelen ser muy apropiados también por la oscuridad de los cielos. No me quiero extender porque realmente el protagonismo lo tiene el doctor Pedro Antonio Hernández. Permítanme decirles que como doctor en química por la Universidad Autónoma de Madrid, pues tuvo la suerte no solamente de nacer en Canarias, sino también de descubrir que aquí en las islas había un campo de trabajo magnífico. Y los que lo tenemos también como paisano, pues agradecemos que los cerebros como el de Pedro Antonio, pues no se haya producido esa fuga de cerebros. Cierto es que se nos fue hasta Japón, al otro lado del mundo, porque también tuvo la osadía de hacer un postdoctorado en geoquímica en la Universidad de Tokio, lo cual son palabras mayores, considerando que el inglés no es precisamente un idioma que utiliza el japonés. Pero aprendió japonés lo suficiente como para iniciar una relación canario-nipona que le ha llevado a que tenga hoy una esposa japonesa y unos hijos maravillosos, y además la parejita que viene estudiando los salesianos, ahí donde estuvimos algunos. Y al final siempre estas personas retornan, quizás porque tenemos algo de morriña, que se diría en Galicia, o esas maguas que decimos también en Canarias, pues volvemos a nuestra tierra, ¿no?, para contribuir a el conocimiento de otra rama de la ciencia, que en este caso es la geología, más concretamente la geoquímica. Y como él nos va a comentar, pues sin que Canarias seamos más papistas que el Papa, cierto es que se pueda presumir de que hemos tenido en un relativamente corto espacio de tiempo una erupción submarina que estuvo a punto de llegar a superficie en la isla del Hierro, lo cual permitió descubrir el proceso de la formación no tan solo del archipiélago canario, sino de otros lugares del planeta. Y al mismo tiempo hemos tenido el último episodio de volcanismo subaéreo, con algo que, si recuerdan de las imágenes de televisión, pues Pedro Antonio era además el portavoz de Involcán en aquel entonces. Él es además investigador senior tanto en el ITER, que es el Instituto Tecnológico de Energías Renovables, como en el Involcán. Fue coordinador además de uno de los eventos el año que viene, pues se va a celebrar en Guatemala, el Volcán de Fuego, ¿verdad? Los famosos congresos de Cities on Volcanoes, las ciudades sobre volcán, convivir con los volcanes, que es lo que trata también de divulgar Involcán, el Instituto Volcanológico de Canarias, que no se trata de tenerle miedo a un volcán, pero sí de conocer, que descubrir sus bondades, porque también las tiene. Ahí está el geoturismo para demostrarlo, o el astroturismo, también variado, volcanes y estrellas. Hace muchos años que algunos trabajamos en estos programas también. He tenido la grandísima suerte de tomarnos cerveza juntos, amén de los trabajos que desarrollaba primordialmente él, pues en lugares tan variados como Cabo Verde. Ahí estuvimos en el Macabol, también en las islas o en otro Macabol, los volcanes de la Macaronesia, ¿no?, en el Hierro y en La Palma. La trayectoria de personas que forman parte de este instituto pues lleva a que Canarias se oiga en Filipinas, se oiga en Guatemala, se oiga en Costa Rica, amén de nuestro propio país, como uno de los referentes
pues quizás de estudios volcanológicos, ya digo, no hay que ponerse chauvinistas, pero si presumimos en que la astronomía también es una rama del conocimiento que trasciende las fronteras, no dudemos que en temas como volcanes y concretamente en estudio de gases, geoquímica, etcétera, somos también una potencia. Pedro, te cedo la palabra y la posibilidad de compartir también lo que nos vas a exponer. Muchísimas gracias por tu participación y excusando a Toñi, que además hablará contigo a posteriori. Pues nada, ¿me oyen? Perfectamente, perfectamente. Vale, pues en primer lugar, buenas tardes o buenos días a todos los que nos escuchan al otro lado del charco. Primero agradecer al Festival Starlight la invitación que se me ha hecho, sobre todo por parte de mi amigo y admirado compañero Juan Vicente Ledesma. Muchas gracias, la verdad, por esa consideración. Y espero pues que cuando él me comentó dar una charla sobre volcanes, pues era un poco, al principio, complicado, ¿no? Para mí, cómo enlazar un poco el tema de los volcanes con las estrellas, ¿no? Yo siempre digo que somos parte del universo. Y yo por esa parte quería entrar. Primero voy a ver si puedo compartir la pantalla y ustedes me dicen si se ve o no se ve. Segundo. ¿Ven la presentación? De momento no. No, le has dado... Todavía no. No. Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Sí, Juan Vicente, le tienes que dar autorización. Sí, sí. Todos los... Me tienes que autorizar, Juan. Sí, sí. Ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes. Ya lo tienes. Ahora sí. Es que Vale, no me lo había dado... Mira ahora si puedes, Pedro. Perfecto. Sí, perfecto. Ahora sí se puede. Gracias. ¿Ahora se ve? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Pues eso, como decía, muchas gracias por esa invitación. La ponencia o la charla que voy a dar, aunque el título puede sonar un poco así, esto que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Yo he intentado, pues, y sobre todo a raíz de esta mañana una conversación que tengo con Juan, un poco adaptar ciertas partes, aunque sí quiero dar una imagen, una visión, ¿no? de lo que se hace en vulcanología, la importancia que tiene en la reducción de riesgo volcánico. Aquí hay participantes de algunos países que también pues, tienen ese riesgo volcánico, ¿no? Bajo sus pies, ¿no? Y al final quiero terminar un poco, pues son pocos slides sobre qué el Involcán propone, ¿no? para esa estrategia, ¿no? Yo siempre recuerdo un momento para mí muy importante, una conversación que tuve con Juan Vicente en Cabo Verde, una frase que me dijo él que se me ha quedado grabada, ¿no? Y es que no había caído nunca en eso, ¿no? Y cuando él me dijo que todos somos polvos de estrellas, ¿no? Y es una frase que tiene una profundidad enorme, pero enorme, ¿no? Y no solamente nosotros como personas, los seres vivos, somos polvo de estrellas, sino todo el suelo sobre el que estamos, nuestro planeta, todo es polvo de estrellas, ¿no? Y eso es una frase que hace a uno reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Y yo por eso quería comenzar pues dando esa importancia en primer lugar al universo, ¿no? O sea, somos parte del universo, aunque todo esto lo sabemos, ¿no? Pero siempre es bueno recordarlo, creado hace nada más y nada menos que 14.400 millones de años. El modelo que se propone para esa teoría de origen del universo es el Big Bang, ¿no? Está claro que son modelos teóricos. Se supone que había un universo que se redujo al mínimo, a lo que se llama la singularidad, y esa explosión pues dio lugar pues a esa expansión que tenemos hoy en día de materia y de energía, ¿no? Que ha dado lugar a las estrellas que tanto nos gusta y admiramos y observamos, ¿no? Y a las galaxias. Y en ese transcurrir del tiempo, hace unos 10.000 millones de años, pues empezó a formar lo que es nuestro sistema solar, ¿no? En el sistema solar, esos planetas, cometas y otros cuerpos que orbitan alrededor del Sol, pues empezaron a conformarse hace aproximadamente 4.500 millones de años, ¿no? Dando lugar en esa rotación de ese polvo estelar
al llamado a la nebulosa protosolar, que dio lugar luego a el sistema solar. Bien, el sistema solar, tal y como lo conocemos hoy en día, está compuesto por una serie, o una estrella principal, que es el Sol, y luego una serie de planetas que todos conocemos, pero es importante distinguir una clasificación de los planetas, que son los planetas interiores y los planetas exteriores. Se clasifican principalmente en que los interiores son planetas rocosos y los que están fuera del cinturón de asteroides son los planetas gaseosos. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque la situación de estos planetas está basada principalmente en una fuerza de atracción gravitacional por el Sol, y aquellos planetas que tienen material más denso, más rocosos, son los que se encuentran cerca del Sol. No es una cuestión de casualidad, ¿no? Y los que están compuestos principalmente por gas son los que se encuentran más lejanos. ¿Por qué digo todo esto? Entenderán la relación que tiene esto con los volcanes. Bien, entonces, la Tierra, para empezar, la Tierra no es el único planeta, eso lo sabemos, que tiene actividad volcánica, o que ha tenido, ¿no? O sea, Mercurio es un planeta que tuvo actividad volcánica durante mucho tiempo, ahora ya no la tiene, porque es un planeta que está, aunque esté muy cerca del Sol y está caliente por ese calor, realmente es un planeta que está frío, ¿no? Marte tiene el volcán más grande del sistema solar, es el Monte Olympus, 3 veces la altura del Everest, nada más y nada menos, pero es un volcán que no está activo. Io, aunque no es un planeta, es una de las lunas de Júpiter, es posiblemente el cuerpo celeste con actividad volcánica más activa del sistema solar. Y Tritón, aunque tiene una actividad no realmente de actividad de magma, sino de agua y de hielo, también se le puede considerar como una especie de actividad volcánica, ¿no? Y en los últimos días, no sé si se han visto, publicado que la NASA ha descubierto que hay erupciones, están teniendo lugar erupciones volcánicas en Venus. O sea, la comparación de diferentes fotografías ha demostrado la aparición de coladas de lava en el planeta Venus. Por lo tanto, la actividad volcánica no solo ocurre en el planeta Tierra, y ocurre en otros planetas, y de hecho, como vuelvo a decir, Venus es un ejemplo claro de esa actividad volcánica activa y actual que ocurre en el sistema, ¿vale? Si nos enfocamos más ahora en nuestro planeta, donde nosotros vivimos, tal y como comenté antes, pues tiene una edad aproximadamente de 4.500 millones de años. Esto se sabe pues por el análisis, la datación de meteoritos que han quedado atrapados desde el origen del sistema solar en el planeta, ¿no? Entonces se sabe que la edad aproximadamente es de unos 4.500 millones. ¿Qué es lo que ha conformado la estructura actual del planeta Tierra? Pues un proceso que se llama diferenciación química y realmente también diferenciación física, ¿no? O sea, desde hace 4.300 millones de años, cuando se conformó, el planeta era, como lo vemos, el modelo de la izquierda. O sea, era como una especie de aguacate, con una semilla muy grande, que es el núcleo de hierro, y luego una cáscara, no una cáscara, sino el envoltorio, que era de material mucho más ligero, ¿no? Entonces, durante miles, cientos y cientos de millones de años, se ha producido una diferenciación de tal manera que los elementos más pesados se han movido hacia el interior, simplemente por gravedad también, y los elementos más ligeros se han quedado en esas capas más externas del planeta, ¿no? Configurando pues lo que es actualmente el planeta Tierra. Tenemos un núcleo de hierro sólido, luego rodeado de un núcleo de hierro principalmente, ¿no? Que tiene níquel, etcétera, pues ya más líquido, y luego tenemos el manto que se divide, aunque no lo pongo aquí, en el manto inferior y el manto superior, y luego la corteza. Si ven ustedes los valores de lo que es el radio, es pequeñísima, o sea, es como un papel, lo comparamos con respecto al interior de la Tierra, ¿no? Toda esta actividad de magma fundido, plástico, que está en el manto, es lo que da lugar pues a la actividad volcánica que tenemos nosotros en el planeta Tierra. Aunque es mucho más complejo, ya lo veremos, tenemos pues todo lo que es la tectónica de placas, el volcanismo pues también por los puntos calientes, etcétera. Esa configuración, debido a esa diferenciación, es lo que ha producido la actividad volcánica, que diferencia en general a la mayoría del resto de los planetas. Bien, nosotros vemos
ha estudiado el interior también de otros planetas, los que llamamos los planetas rocosos, podemos ver que también estos planetas también disponen de núcleo y de manto, ¿no? Por eso se explica la reciente erupción de Venus. O sea, Venus es un planeta que dispone de su núcleo y de su manto también, ¿no? Que estamos hablando de magma, de material fundido, por eso la evidencia del otro día de esa fotografía de la NASA, pues muestra claramente pues, que esa estructura es algo parecida a la de la Tierra, ¿no? Si nos vamos ya a esa corteza, los volcanes son una de las expresiones más espectaculares, más impresionantes de la energía y de la Tierra, ¿no? Del planeta Tierra. Como todos pudimos ver, tal y como comentó Juan Vicente, la reciente erupción de la isla de La Palma, pues es una de las expresiones de la fuerza de nuestro planeta, ¿no? ¿Dónde se sitúan los volcanes cuando hablamos a nivel subaéreo, ¿no? Subaéreo es por encima del nivel del mar. Pues principalmente en el cinturón de fuego del Pacífico, donde están aproximadamente el 75% de los volcanes del planeta, y luego en otros lugares también, aquí en las líneas blancas, les muestro que son los bordes de las placas tectónicas, ¿no? Podemos ver que la mayoría de los volcanes se distribuyen generalmente a lo largo de esas orillas, esos bordes, pero también hay volcanes que no se sitúan a lo largo de los bordes de las placas, ¿no? Sino al interior, ¿no? Y son como, por ejemplo, Hawái, Galápagos, las Islas Canarias, etcétera, ¿no? Estos volcanes están más asociados a otro tipo de volcanismo que se llama hotspot o puntos calientes, ¿vale? Entonces, con respecto al volcanismo subaéreo, hay aproximadamente 1.500 volcanes en la superficie de la Tierra. Pero lo que muy poca gente sabe es que la mayoría de los volcanes del planeta están bajo el mar. O sea, se estima que hay cerca de 1 millón de volcanes bajo la superficie del mar, de los cuales la mayoría son extintos. Hay cerca de 75.000 volcanes que tienen una elevación de más de 1 kilómetro, o sea, estamos hablando más de 1.000 metros sobre la superficie del mar, y de estos aproximadamente 120 volcanes pues han entrado en erupción en los últimos 11.000 años. O sea que si nosotros quitáramos el mar, el océano, el agua del océano y de los mares del planeta Tierra, nos sorprenderían ver la cantidad de volcanes que hay en ese territorio al cual no podemos acceder con nuestros ojos. Como decía Juan, los volcanes también, además, son fuente de paisaje. Generalmente están localizados en zonas, pues la mayoría en zonas inhóspitas, zonas, pues algunos están cercanos a grandes ciudades, pero la mayoría están en zonas de campo o en zonas, como dije yo, totalmente aisladas, ¿no? Donde los cielos, suelen ser cielos muy, muy limpios, donde hay una contaminación lumínica prácticamente nula, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una conjunción muy importante de lo que es, en el caso de la observación de las estrellas, pues de observar el panel de estrellas que tenemos en nuestro cielo conjuntamente con la belleza volcánica, ¿no? Y como digo, el realizar estas actividades en los volcanes, por un lado, nos asegura en la mayoría de las veces que vamos a tener un cielo limpio, ¿no? Por eso quise empezar esta ponencia pues con esa introducción del universo, de las estrellas, porque además de ser polvo de estrellas y los volcanes ser polvo de estrellas también, los volcanes pueden ser una plataforma, y de hecho lo son, muy importante para la observación de las estrellas, de donde provienen, ¿no? Aquí vemos un ejemplo del volcán Fuego en Guatemala, que pueden ver pues, las condiciones idóneas para la observación del cielo, ¿no? O por ejemplo, una foto del IAC, también aquí en las cañadas del Teide, podemos ver el Teide al fondo, pues la lluvia de estrellas, las gamínadas, donde la contaminación lumínica es mínima. Bueno, Juan Vicente, que es el que sube todos los días arriba, él lo sabe perfectamente, tiene unas condiciones, vamos, idóneas para esa observación de estrellas, ¿no? Por lo tanto, los volcanes, además de provenir de las estrellas, nos permiten, como digo yo, ser una plataforma
única e idónea para la observación de las estrellas. Bien, ahora quiero centrarme un poquito más en Canarias, ¿no? Como dije antes, voy a intentar ser lo más didáctico posible, porque yo sé que es un grupo muy heterogéneo, ¿no? Y no tienen por qué ser expertos en este tema para nada, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en Canarias, somos de Canarias. Las Islas Canarias, para aquellos que no lo conozcan tan bien, es un archipiélago de 7 islas que están localizadas al oeste de la costa de africana, en la zona de Mauritania, a 100 kilómetros. Y aquí les muestro pues, una gráfica con 2 parámetros para entender por qué se dice que el volcanismo de Canarias está relacionado con el punto caliente o hotspot, ¿no? Hacia la derecha tenemos la edad de las rocas, o sea, hay especialistas, geólogos que han ido a muestrear todo tipo de rocas volcánicas subaéreas en cada una de las islas y han hecho dataciones de esas rocas. Y lo que se observa es que a medida que nos vamos hacia las islas más orientales, hacia el este, las rocas son más viejas, hay rocas más antiguas. Por ejemplo, Fuerteventura tiene rocas de cerca de 20 millones de años. En cambio, las islas que están más hacia el oeste, hacia el Atlántico, tienen las rocas más antiguas, en el caso del Hierro, no llegan casi a 1 millón de años. Por lo tanto, vemos que hacia la izquierda, hacia el este, las islas son más antiguas y hacia el oeste las islas son jóvenes. Hay otro parámetro, lo voy a explicar muy rápido, que es el helio. El helio es un gas que todos conocemos, un gas noble que tenemos en la atmósfera, que tiene 2 isótopos. Ustedes se acuerdan cuando estudiamos todos que los átomos tienen un núcleo de protones y neutrones y luego los electrones, vamos a decir así, giran alrededor del núcleo, ¿no? Los protones y los neutrones son los que le dan la masa al átomo, ¿vale? Pero un mismo elemento, el helio, debe tener el mismo número de protones, pero puede tener diferentes números de neutrones. Eso le da una masa diferente, lo cual significa un isótopo diferente. Entonces, el helio tiene 2 isótopos, el helio 3 y el helio 4. El helio 4 es el que tenemos en la atmósfera, en el aire, y el helio 3 es un elemento, un isótopo, que está en muy pequeña concentración, que quedó atrapado cuando la Tierra se formó, hace 4.500 millones de años. Entonces, ese gas, el helio 3, se escapa por donde le es más fácil. ¿Y dónde le es más fácil? Pues por las ventanas principales de desgasificación del planeta, que son los volcanes y son las dorsales oceánicas, donde se separan las 2 dorsales y se forma ese volcanismo submarino, ¿no? Entonces, ese helio 3, como viene del magma, es un indicador geoquímico maravilloso para saber o estudiar, investigar la actividad mantélica o magmática. Cuanto mayor helio 3, mayor contacto con el magma, con el manto, ¿no? Entonces, lo que se observa aquí es que la emisión de helio 3 aumenta de forma inversa a la edad de las islas, aumenta hacia el oeste y es menor hacia el este, lo cual significa que debajo de las islas más occidentales tenemos una anomalía que es lo que se llama punto caliente, ¿vale? Entonces, ese es el modelo que nos explica pues, volcanismo en medio de una placa que es la placa africana. Bien. Las Canarias han sufrido pues, erupciones durante miles y miles de años, ¿no? Pero no hay documentación. Entonces, el volcanismo histórico, es muy importante diferenciarlo del volcanismo reciente. El volcanismo histórico es aquel del cual tenemos pues, documentación gráfica. De lo que sea, llámese un grabado o llámese un texto. Entonces, el volcanismo histórico de Canarias pues comienza, como no puede ser de otra manera, desde las visitas de los europeos en el finales del siglo XIV, siglo XV, perdón, y ya el siglo XVI, ¿no? Entonces ya ahí es cuando empezaron a documentarse las erupciones históricas en Canarias. Ya en 1909, para aquellos que conozcan Tenerife, pues se produjo ya la primera erupción histórica documentada mediante fotografía, que es la que muestro aquí, la erupción del Chinchero en 1909. Y estas son las islas que tienen volcanismo histórico, que son La Palma, La Gomera, Tenerife y Lanzarote. En amarillo son aquellas que no tienen volcanismo histórico, pero de esas 3 hay una que sí tiene volcanismo reciente. Volcanismo reciente
es el volcanismo que se considera que ha ocurrido en los últimos 10.000 años. Gran Canaria ha tenido erupciones hace 3.000 años. Por lo tanto, salvo La Gomera y Fuerteventura, todas las Islas Canarias han tenido volcanismo reciente, y La Palma, El Hierro, Tenerife y Lanzarote han tenido volcanismo histórico. Bien, aquí les muestro pues, un listado de cuáles son las erupciones históricas de Canarias. Han sido 18, y la última, que todos seguramente conocemos y hemos visto en los medios de comunicación, pues ha sido la erupción de La Palma del año 2021. Bien, estas son imágenes que les muestro, pues, como dije, de la erupción del Chinchero, que ocurrió en 1909 en Tenerife. Esta es la primera erupción ya fotografiada histórica de La Palma, que fue la del volcán San Juan, una erupción bastante explosiva. Pueden ver todas las cenizas, y ya les mostraré otra imagen interesante. Esta es la primera ya imagen en color de una erupción histórica en Canarias, que es la del Teide en 1971. La erupción del Hierro, la que comentó Juan Vicente al principio, la introducción, que es una erupción submarina, que tuvo lugar a 2 kilómetros de la costa del sur de la isla de la Restinga, y la erupción bautizada como Tajo Gaite, de Combrevieja. Combrevieja corresponde a la mitad sur de la isla de La Palma, es uno de los volcanes más activos del planeta, y es la parte de la isla de La Palma es la que tiene mayor relación altura-superficie de cualquier isla del planeta, ¿vale? O sea, estamos hablando de un volcán Combrevieja muy importante. Entonces aquí pueden ver en esta imagen la destrucción, el área ocupada por la erupción, que realmente ha sido una erupción muy destructiva. Y esta es una imagen de satélite en el que podemos ver el alcance del penacho de nube de gases y cenizas. Recordar que las cenizas pues son un problema no solamente para la aviación, inclusive para la observación. Las cenizas llegaron inclusive a la isla de Cuba, en el Caribe, ¿no? Y sí llegaron a acumularse en la mayoría de las Islas Canarias, ¿no? Ustedes recuerdan la famosa erupción del volcán cuyo nombre me es imposible pronunciar, que es un volcán islandés, que produjo la parálisis, vamos a decir así, de la aviación durante varios días. Inclusive se llegó a parar y a cerrar el aeropuerto de Gran Canaria, ¿no? O erupciones, como yo comentaba esta mañana con Juan, ¿no? Me lo comentaba él, ¿no? La erupción, por ejemplo, la del Pinatubo, una erupción que cambió un paradigma realmente permitió entender el alcance que puede tener una erupción a nivel planetario, ¿no? O sea, la erupción del Pinatubo fue la erupción, podemos considerar la mayor del siglo XX, no es para nada la erupción mayor de los últimos 500 años o 1000 años, y esas nubes de gases dieron la vuelta al mundo varias veces. Los atardeceres, yo lo recuerdo, yo era un estudiante, los atardeceres se veían muy, muy rojos por el efecto del gas, ¿no? O sea, que digamos que nos cambian hasta el color del cielo, ¿no? Si son erupciones ya de esa magnitud. Bien, ¿por qué la erupción de Combrevieja? Me quiero centrar un poquito en esta erupción porque es muy importante. Se considera la erupción más importante de Europa en los últimos 75 años, por varias razones. Una, ha sido la cuarta erupción en la historia desde que se monitoriza una erupción donde se ha emitido más dióxido de azufre. O sea, este parámetro, este dato realmente nos sorprendió a todos nosotros. Nosotros tenemos mucha experiencia trabajando en la investigación y el seguimiento de las emisiones de dióxido de azufre por erupciones, pero de hecho llegamos a dudar de que si estábamos haciendo las cosas bien, porque las tasas que medíamos al principio eran auténticas brutalidades, ¿no? Pero colegas nuestros, colaboradores británicos, japoneses, que realizaban estas mediciones vía satélite, corroboraron que los datos eran muy parecidos a los nuestros, ¿no? Entonces, como digo, esta ha sido la cuarta erupción en la historia desde los años 70 que más emisión de dióxido de azufre ha emitido. ¿Cuál es la suerte que ha habido? Que cuando si las emisiones de dióxido de azufre superan los 15 kilómetros de altura,
creo que hablamos, corrígenme, es la troposfera, ¿no? Cuando superan los 15 kilómetros de azufre, de altura, perdón, es cuando ya podemos tener un problema, y es que ya se desplazan pues a cientos y cientos de kilómetros, miles de kilómetros, pueden producir lluvia ácida, etcétera, etcétera. En el caso de la erupción de La Palma, la suerte que tuvimos que generalmente las plumas, los penachos volcánicos, eran inferiores a los 7, 8 kilómetros de altura en general, ¿no? Bien, otra de las razones por la que es una de las erupciones más importantes de los 75 años es porque, por su carácter destructivo. O sea, 7.000 personas fueron evacuadas, 69 kilómetros de carretera destruidos, más de 1.500 edificaciones también destruidas, 350 hectáreas de terreno desaparecieron del mapa, ¿no? Por lo tanto, hay zonas donde hay, para aquellos que han estado por allí, hay zonas donde hay una acumulación de coladas de lava de más de 70 metros de altura, y la altura media, para que nos hagamos una idea, la altura media de las coladas de lava es poner 2 farolas de la calle, una encima de otra, porque la altura media estándar son unos 8 metros por farola. Pues si ustedes pusieran 2 farolas una encima de otra, esa es la altura media de las coladas durante la... Bien, son unos datos de interés. Como dije, la tasa de emisión de esta erupción fue enorme, 2,5 millones de toneladas. Corresponde a la emisión antropogénica, o sea, no natural, por toda la Unión Europea en el año 2019, o sea, es superior. La de la Unión Europea fue de 1,6 millones de toneladas, y 5 veces la emisión antropogénica de la Unión Europea para los 85 días que duró la erupción. En términos de energía, la energía asociada a la erupción fue de 238 teravatios hora, es decir, 1000 veces la demanda eléctrica de La Palma en el año 2020, 30 veces la de Canarias en el año 2020, y la demanda de eléctrica de toda España en el año 2020. Esto nos da, como dije, nos da una idea de la potencia y la energía asociada a una erupción. Y eso que estamos hablando de una erupción de un nivel de explosividad relativamente bajo, se le dio un nivel 3, que es el BEI, el índice de explosividad volcánica. Si hablamos del Mont St. Helens en Estados Unidos, o de los supervolcanos, estamos hablando de niveles de explosividad volcánica de 8, ¿no? O sea, ya estamos hablando de, por supuesto, de catástrofes a nivel planetario, ¿no? Y ya solamente el último dato, el volumen de magma emitido fue de 220 millones de metros cúbicos, equivalente a casi 62.000 piscinas olímpicas. Bien, con respecto a la probabilidad de una erupción, aquí les muestro las probabilidades de una erupción en la Macaronesia, ¿no? Los archipiélagos activos de Macaronesia, Azores, Cabo Verde y Fogo. Y en rojo destaco los 50 años, porque es más o menos el tiempo que cada 50 años hay una erupción en Canarias, ¿no? Entonces podemos ver que para esos 50 años, en el caso de Canarias, hay cerca de un 78% en los próximos 50 años de que hay una erupción, en La Palma cerca de un 50%, y en Tenerife cerca de un 40%. Estamos hablando de valores de porcentaje muy, muy, muy altos. Ojalá, si no tuviera la posibilidad, un porcentaje de 48% de sacarse los euromillones, pues sería uno de cada 2 boletos, ¿no? O sea, si lo ponemos ese ejemplo, nos damos a entender que estamos hablando de probabilidades muy, muy altas de que Canarias, puesto los otros archipiélagos, sufran una erupción en los próximos años. ¿Qué ocurre con el riesgo? ¿Se acuerdan que el título de la ponencia era sobre la estrategia para reducir el riesgo, ¿no? Entonces, quiero diferenciar 2 conceptos que son muy importantes. Uno es el riesgo volcánico y otro es la peligrosidad volcánica. La peligrosidad volcánica está relacionada con el fenómeno propio, la naturaleza propia del volcán. Voy a poner un ejemplo rápido con el Teide, ¿no? El Teide, conocemos un volcán activo que tiene asociado unos procesos y fenómenos volcánicos como son las coladas de lava, los gases volcánicos, los terremotos, la área, etcétera, etcétera. Si el Teide, que está en Tenerife, una isla con un desarrollo socioeconómico muy alto y 1 millón de habitantes entre residentes y visitantes, si el Teide lo pusiéramos en medio del Sáhara, la peligrosidad volcánica sería la misma, porque la naturaleza del volcán es la misma, pero el riesgo sería muy inferior. Por lo tanto, el riesgo está asociado tanto al nivel poblacional de donde está el volcán como a la inversión socioeconómica que hay, ¿no? Aquí les muestro cómo es la evolución de la población de Canarias
desde la conquista, desde el año 1500, y podemos ver que a partir del siglo XX se dispara la población, y ese disparo de la población de forma exponencial va asociado también a un incremento exponencial de la inversión y de socioeconómica en la isla. Por lo tanto, ¿podemos afirmar que el riesgo volcánico en Canarias está aumentando? Absolutamente, y además muy rápido. ¿Qué es lo que se recomienda por la comunidad internacional y científica para reducir el riesgo volcánico? Pues tres acciones. 2 que son científicas, mapas de peligrosidad volcánica, y luego un programa de vigilancia volcánica. Y luego hay una acción que no es científica, que son los planes de emergencia. Aquí les muestro un ejemplo del mapa de peligrosidad volcánica de Tenerife. Imagínense que todos nosotros, que la isla de Tenerife fuera una isla virgen, ¿vale? No hay nadie viviendo. Y todos nosotros, los que estamos en este chat, queremos ir a vivir a Tenerife. Pero antes de ir a Tenerife, porque somos gente muy inteligente, pues decimos, vamos a hacer un estudio de peligrosidad volcánica para saber que donde vamos a vivir y donde vamos a montar los hospitales, el aeropuerto y las infraestructuras importantes van a estar fuera de peligro. Pues para eso se hace un mapa de peligrosidad volcánica, y aquí en el caso de Tenerife se observa que hay hay zonificaciones diferentes dependiendo del color, nivel de amenaza o riesgo muy alto. Podemos ver que es la dorsal noroeste, toda la zona de La Guancha, Guía de Isora, Arona, Deje, Santiago del Teide. Esa es la zona que llamaríamos zona de amenaza muy alta. En cambio, las zonas de amenaza muy baja, que son las de verde oscuro, serían las zonas donde nosotros podríamos realizar esa inversión y donde inclusive iríamos a vivir. O sea, pero el problema ¿cuál es? En el caso de Canarias, llegamos tarde. O sea, la gente se ha metido a vivir sin tener ni idea de zonificaciones, ni de peligros, ni de historias, ¿no? Eso ha ocurrido prácticamente en casi todo el planeta. Entonces, ¿los mapas de peligrosidad sirven? Claro que sí. ¿Pero son totalmente eficientes? Pues no, por lo que yo estoy diciendo, porque ya el territorio ya está ocupado. Entonces, para eso lo que se hace es hacer esfuerzos en vigilar los volcanes, que es lo que hacemos nosotros desde el Involcán, ¿no? Entonces, la vigilancia volcánica es una mesa, con 3 patas. Está la sismicidad, los terremotos, los gases y la deformación. Son, digamos, los volcanes siempre avisan, siempre avisan. Entonces, si tú tienes bien monitorizado un volcán, siempre vas a tener esas señales de alerta temprana de que el volcán está pues moviéndose o quiere hacer algo, ¿no? Estos estudios se realizan en 2 formatos. Redes instrumentales permanentes, que es desplegar pues sismógrafos, antenas GPS y estaciones de medición de gases, que nos permiten medir en modo continuo los parámetros que nos interesan. Y luego están las campañas de observación periódicas, que son estudiar áreas concretas para saber su evolución. Por ejemplo, voy a hacer rápido aquí, esto es un ejemplo de una estación que tenemos en el Teide, donde llega el teleférico arriba, que seguramente muchos de ustedes han estado ahí. Pues una estación de gases, si la ven ya saben que esa estación es nuestra, está arriba midiendo, lleva muchos años midiendo. Esto es un ejemplo. Las líneas rojas son el dióxido de carbono, que es uno de los gases más importantes que están disueltos en el magma, y las líneas grises es el número de terremotos. Entonces vemos, por ejemplo, es interesante que el dióxido de carbono generalmente siempre se adelanta a los incrementos de esfuerzo debido a, y que vemos nosotros con los terremotos, ¿no? Esto sería en modo continuo. Y esto sería un estudio, por ejemplo, pues en modo discreto. Vemos en esta gráfica a la derecha aquí, vemos los puntitos negros, que son los puntos de medida, y este es el mapa que se genera. Donde hay colores más cálidos hacia el rojo, pues estamos hablando de mayores valores de emisión de dióxido de carbono, y hacia el azul, valores más fríos, menor. Entonces, esto nos permite estudiar si hay cambios espaciales en la distribución de estos gases, y también estimar cuánto dióxido de carbono se emite por el Teide, ¿no? En este caso. Entonces aquí comparo en los puntos negros los estudios discretos, y en rojo comparo los estudios en modo continuo, ¿no? Esta es, por ejemplo, una gráfica que nos ha hecho levantar la alerta, no la alarma, no hay que confundir alerta con alarma, pero sí la alerta de que algo se está cociendo debajo de Tenerife. O sea, ya a partir de finales del año 2016, nosotros llevamos cerca de 10 años monitorizando la emisión de dióxido de carbono, son los puntos azules en el Teide,
y podemos ver que van entre los 5 y los 35 toneladas al día, durante 10 años aproximadamente. Pero a partir de finales de 2016, esta tasa de emisión se ha disparado, más de un orden de magnitud, y también se ha disparado la sismicidad. No solamente estos parámetros, se ha aumentado el flujo de calor, etcétera, etcétera. Recientemente, hace unos días, salió publicado un trabajo que hemos realizado en colaboración con la Universidad de Granada y una universidad rusa, que todos los medios de comunicación lo han llamado como el corazón caliente del Teide, ¿no? Entonces, es una situación que ha cambiado desde el año finales del 2016, en la cual hay que estar alertas. Por eso decíamos que una de las acciones principales para reducir el riesgo es monitorizar y vigilar los volcanes. Y sobre todo por seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué se hace desde el punto de vista no científico, ¿no? Pues ya en el año 96, sin decir que en España las cosas, no sé por qué, pero este tipo de historias, no sé por qué siempre no se hacen como hay que hacerlas, ¿no? En el año 96 ya había una directriz básica de planificación de riesgo volcánico que instaba a la Administración Central y al Gobierno de Canarias a elaborar el plan de emergencia de tanto estatal como el plan de emergencia de la Comunidad Canaria. Pasado 14 años fue cuando ya los políticos se pusieron las pilas y en el 2010 se estableció y se creó el Plan de Protección Civil ante la emergencia volcánica, que es el famoso PEVOLCA, ¿no? Que muchos de ustedes habrán oído durante la reciente erupción de La Palma. Por lo tanto, es un instrumento administrativo para hacer frente a cualquier emergencia volcánica, ¿vale? Y establece las pautas que hay que seguir para ello. ¿Qué tiene que tener un plan de emergencia? Pues 3 pilares básicos. Uno, disponer de un sistema de comunicación que sea infalible, o sea, no puede haber errores ni fallos en los sistemas de comunicación a la población. Tiene que ser absolutamente infalible. Luego, materializar programas educativos es muy importante en cualquier temática, pero sobre todo en aquellos que están relacionados con riesgos naturales, es muy importante informar y formar a la población. Una población que esté formada es menos vulnerable. Por lo tanto, eso es uno de los otros pilares importantes. Y luego, por supuesto, realizar los simulacros que deben de ensayarse regularmente. Esa es otra de las cosas que nosotros siempre estamos diciendo, ¿no? Que los planes de emergencia no están para meterlos en la gaveta o en el cajón del técnico, sino para ensayarlos, ¿no? ¿Cuál es el sistema de comunicación principal? Es el famoso semáforo. En meteorología también nosotros conocemos muy bien el sistema de alerta, ¿no? Cuando te ponen pues, alerta amarilla, alerta naranja por lluvias o por vientos, pues en vulcanología existe el semáforo volcánico, ¿no? Que tiene 4 colores. El color verde es similar, parecido al semáforo que tenemos en la calle. Sabemos que en el rojo tenemos que parar, el verde podemos seguir, y en el amarillo o el naranja, se va a poner en rojo, ¿no? Pues sigue más o menos la misma filosofía, y el ciudadano entiende, no solamente tiene que entender lo que significa el color, sino lo que dice cada color, ¿vale? Entonces, por eso es importante que cuando se pasa un color a otro, el ciudadano entienda qué significa y por qué se cambia a ese color. Cuando ya estamos en rojo, cuando ya hay acción. Bien. Nosotros esto yo estoy un poco entrando a la última parte de la charla. Nosotros desde el volcán hemos encontrado que hay serios problemas para que todo, porque el papel aguanta todo. Como sabemos, el papel lo aguanta todo. Está todo muy bonito en el PEVOLCA, en todo, pero el papel, como dije, lo aguanta todo, pero la realidad es diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué problemas detectamos nosotros? Pues una pobre percepción de nuestra sociedad sobre el riesgo volcánico, diga Canarias. O sea, la sociedad tiene una pobre percepción de nuestra sociedad. Yo soy de aquí, del Valle del Orotava, del Puerto de la Cruz, y yo hace años conocí a gente, vecinos, que no sabían que el Teide era un volcán. O sea, lo veían, miraban para arriba y pensaban que era una montaña, pero no sabían que era un volcán, ¿no? Falta de compromiso de administraciones públicas
para materializar las decisiones unánimes, ya explicaré eso después. Poca coordinación, eso es un problema que hay endémico en España, poca coordinación de los grupos, diferentes grupos de investigación, o sea, cada uno va por su lado, no hay coordinación entre ellos. Las administraciones públicas no han realizado ningún esfuerzo hasta la fecha para establecer un programa educativo oficial a la población. No se hacen ejercicios de simulacros de emergencia, ¿no? Que están recogidos en los planes de emergencia volcánica, en el PVOLCA. Y luego una cosa también, un problema que hemos detectado en los últimos años a raíz de las erupciones es la presión del sector turístico empresarial hacia los políticos para que no se hable de que vivimos sobre volcanes. O sea que es un tema que afecta también a, pues, en cierto punto a todos aquellos que nos dedicamos, que se dedican al turismo, ¿no? Y sí hemos notado que hay del empresariado, sobre todo de los hoteleros, etcétera, cada vez que se habla de los volcanes, sabemos que hay presiones para que no se hablen, porque se cree que eso lo que va a hacer es no traer turismo, ¿no? Lo cual es un error, porque si no podemos ver perfectamente Italia o Hawái, si ya me dirán si el turismo no viene o no va porque hay una erupción o puede haber una erupción volcánica. Entonces, lo que hemos visto es que la reciente erupción de La Palma, todo lo que ha acontecido allí tiene que marcar un punto de inflexión sobre la gestión del riesgo volcánico en Canarias, ¿no? Por eso, nosotros, que era el título de la charla, nosotros desde el Involcán hemos querido, pues, hemos sugerido que debe establecerse una estrategia canaria para la reducción del riesgo volcánico, ya para poder afrontar y dar respuesta a los retos de la sociedad canaria ante un riesgo volcánico que es bandera en todo el territorio español, único, que es el riesgo volcánico. Esta estrategia se tiene que basar en tres piezas claves, ¿no? Conocimiento científico, participación y consenso. Conocimiento científico porque ante cualquier evento natural, el conocimiento científico es base y básico para poder analizar el problema. Entonces, hay que apostar más por la inversión en ciencia para conocer mejor cómo son nuestros volcanes. Entonces, por eso, una de las patas es el conocimiento. La otra es la participación. O sea, nosotros proponemos a que todos aquellos sectores que puedan jugar un papel importante en el riesgo volcánico, pues participen, den su opinión. Podemos aquí ver ejemplos, ¿no? Autoridades de administraciones públicas, expertos en seguridad, representantes de varios sectores, del sector turístico, etcétera, 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 ¿no? Nosotros hemos realizado ya trabajos con varios sectores, con mesas de trabajo. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Que es con periodistas y medios de comunicación. Esta ya fue el año 2021 la tercera edición. Y el consenso. El consenso es una fuerza absolutamente poderosa. Entonces, nosotros lo que proponemos es, en esas diferentes mesas, trabajos con esos diferentes sectores, pues realizar un DAFO. Todos entiendo que saben lo que es un DAFO. Es un estudio, es un análisis absolutamente maravilloso. Siempre cualquier decisión tiene que llevarse por consenso, por unanimidad, donde se analizan las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas, y se establece una serie de estrategias para entender y analizar la problemática. Bien, entonces ya para terminar, los desafíos y objetivos que tenemos, primero es que se materializan las demandas unánimes, para aquellos que no lo saben, ya desde el año 2010, tanto el Parlamento Nacional Español como el Senado y como el Parlamento de Canarias, pues por unanimidad establecieron que la apuesta por la creación del Instituto Volcanológico de Canarias, aunque en mi presentación pongo Pedro Hernández, Instituto Volcanológico de Canarias, el Instituto Volcanológico de Canarias todavía no es una realidad como debe ser. O sea, la idea es algo parecido al IAC, o sea, un sombrero administrativo donde converjan todos los recursos humanos y técnicos que se dedican a la reducción de riesgos volcánicos. Ese es el objetivo, muy complicado y muy difícil, como dije yo, porque la mayoría de los grupos científicos quieren trabajar por su lado, y hay que buscar esa unión, ¿no?
Y luego establecer los mecanismos legislativos necesarios que garanticen esa mejora continua de las 3 acciones fundamentales que expliqué antes, ¿no? Luego también hacer una del valor económico que representa el riesgo volcánico para los próximos 50 años, se asombrarían del valor económico brutal que implica esto. Hacer énfasis en la educación, formación y sensibilización sobre el riesgo volcánico, sobre todo para nosotros es muy importante hacer este esfuerzo principalmente en los escolares, que son las nuevas generaciones, y ya finalmente un buen programa de comunicación sobre la gestión de riesgo volcánico, ya que la comunicación hoy en día es básica, saber comunicar, saber qué comunicar y cómo hacerlo, ¿no? Pues nada, yo espero que la charla, mi ponencia haya sido de vuestro agrado, que haya hecho unas pinceladas, pues como dije yo al principio, sobre esa relación de los volcanes con el universo que nos rodea, pero haciendo después un poco de énfasis en la situación en Canarias, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en Canarias para vigilar los volcanes, reducir el riesgo? Y qué es lo que desde el Involcán queremos que se plantee de una forma ya seria para que se haga todo de una forma muy eficiente. Yo quería despedir esta charla pues con una imagen pues de nuestro volcán Teide aquí en Tenerife y con ese cielo, como dije, pues con esa vista tan espectacular y tan nítida de las estrellas que están sobre nuestras cabezas aquí. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias. Aunque no lo oímos, pero te agradecemos, ¿no? Ahora abriríamos un principio, tenemos algunos minutitos. Antes que nada, decirte también que sobre todo ustedes, que tienen unas agendas complicadísimas, muy apretadas, reiterar agradecimiento. A los que se han incorporado últimamente, no vemos que esté Toñi Varela con nosotros. Empezábamos diciendo eso, que por otra agenda también significativa, en este caso en el Parlamento de Canarias, no iba a estar con nosotros. Así que agradecerte muy sinceramente. Decir también, si me permites, para a lo mejor entender una cosa que es muy interesante. Hoy nos hemos centrado en lo que realmente el Involcán es su campo operativo primordial, porque también trasciende las fronteras, pero si hablamos de España como referencias volcánicas, justamente yo acabo de venir de un sitio al sur de Albacete, donde está el domo de Cancarix, que además es un domo volcánico que nos recuerda que ahí hubo una actividad volcánica. Si nos vamos a los campos de Calatrava, donde en su día se constituía la Sociedad Volcanológica de España en Almagro, pues encontramos, yo qué sé, incluso con explotaciones mineras, Cerro Gordo o Columba, y más aún, hay que ver cómo se están desarrollando temas turísticos y probablemente en un futuro también de observación del cielo, en la famosa Garrocha, donde volcanes como Monsacopa, Santa Margarita, Crosscat, Castellfollit de la Roca, en Almería, o sea que en Península también encontramos, y no digamos en América, volcanes por doquier, o sea que es un recurso el saber además que dormir sobre un volcán es una constante para la mayoría de los habitantes y que muchas veces las interpretaciones, aunque sea a ojo de buen cubero, de las imágenes que nos rodean de volcanes, sirven para implementarlas en nuestras acciones, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, es como decía yo, que los volcanes, por supuesto, cuando me refería a Canarias, me refería principalmente al volcanismo activo, ¿no? Pero que los volcanes son, como digo, una plataforma excepcional para vuestro trabajo, ¿no? O sea, hay sitios, por las propias condiciones, son sitios muy veces con unos cielos muy limpios y además se dispone no solamente de esa observación de las estrellas del cielo, sino también de ese ambiente natural que es un complemento perfecto, ¿no? Vamos a decir así, es un complemento perfecto. Digo yo, no es lo mismo observar las estrellas desde las cañadas del Teide que desde el muelle de Santa Cruz, ¿no? Por decir algo. O sea, que tiene ese complemento de atracción para el turista, ¿no? Que yo creo que es único, ¿no? Perfecto. Yo no sé si alguno de los participantes tenemos alguna cuestión a lo mejor que apuntar a lo que Pedro Antonio nos ha estado señalando. Aquí te agradecen además, evidentemente, todo.
les decía al principio que el objetivo de los festivales Starlight era también el que fuésemos capaces de imbricar distintas disciplinas que la ciencia nos aporta, ¿verdad? Que no es solamente la astronomía, que sería nuestro campo más concreto, sino el maridar con otras acciones también, ¿no? Yo estaba mirando, una de las cosas que además me gustó esa presentación porque, o sea, el inicio, cuando apuntabas esa relación que tenemos con el volcanismo, de hecho, los planetas rocosos pues son más probables candidatos, probablemente, o sea, en la línea de la búsqueda de vida extraterrestre en un momento dado, más que los gigantes gaseosos, con lo cual, si la física se cumple hasta donde por lo menos la ciencia humana señala, pues el conocimiento que tengamos sobre la actividad planetaria e intraplanetaria en un planeta rocoso como es la Tierra, pues indiscutiblemente es un laboratorio natural. Efectivamente salía lo de Venus hace pocas fechas también, en nada, hace un par de días, en noticias de la NASA, con lo cual nos damos, o Io, ¿no? Espectacular, la luna más activa del sistema solar. Y luego yo solamente quería hacer un pequeño apunte, porque efectivamente respecto al PEVOLCA que tú señalabas, yo siempre, y es una crítica constructiva, o mejor dicho, nunca supe qué tendría, qué tendría que hacer ante la eventualidad de un proceso eruptivo, que no es a lo mejor como en el Hierro, que por población es más fácil el desalojo, o en La Palma, que tampoco era, sino lo que tú acabas de señalar, lo que nos tocaría por estadística aquí, amén de lo que supone el propio aislamiento, porque el cierre de los aeropuertos significaría que solamente el mar nos comunicaría con el exterior, y hay que distinguir eso que tú señalabas, ¿no? Del riesgo y lo que realmente sea potencialmente peligroso para nosotros, ¿no? Simplemente comentarles que, por ejemplo, la isla de Tenerife está considerada como uno de los lugares del planeta con mayor riesgo volcánico. Es decir, aquí en Tenerife tenemos 1 millón de personas, entre los 800.000 residentes y los 200.000 turistas. Entonces, otra zona con un riesgo volcánico altísimo es Nápoles, ¿no? Todos conocemos que hay en este caso hay un supervolcán, 2 millones de personas. Entonces, la erupción de La Palma, que todos vimos con nuestros ojos, cómo se llevaban las casas, los terrenos, un desastre, ¿no? Estamos hablando de 7.000 personas evacuadas, ¿no? En Tenerife, eso es una cuestión, a colación de lo que dice Juan, ¿no? Dios quiera que no haya erupciones en Tenerife, porque esta es otra historia totalmente diferente. O sea, piensen, solo en el Valle de la Orotava vive más gente que en toda la isla de La Palma. Entonces, si en Tenerife tuviera lugar una erupción ya de una peligrosidad o explosividad ya medianamente alta, no quiero ni pensar tener que evacuar a 200.000 personas. Eso, vamos, no hay, no hay ningún hecho en la historia de la humanidad en que se haya tenido que evacuar, o en Nápoles, habría que evacuar 1 millón de personas. O sea, no hay ejemplos en la historia donde hayas tenido que evacuar por un evento natural a tantas personas, ¿no? Y como dice bien Juan, no es lo mismo tener que evacuar a 200.000 personas en una isla que en un territorio continental. O sea, hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, por eso digo que el riesgo volcánico aquí es enorme en la isla de Tenerife, pero enorme, ¿no? Entonces, hay que saber convivir con él, por supuesto. El paisaje, yo siempre decimos que los canarios y todos aquellos de ustedes que viven en zonas volcánicas, tenemos que agradecer la actividad volcánica, tenemos estos paisajes tan bonitos gracias a la actividad volcánica, pero es una moneda de dos caras que de vez en cuando nos ofrece esa cara no tan amable del volcán, pero que hay que saber convivir con ella. Mira, Pedro nos pregunta, sí, ahora te paso, Chema, nos pregunta Carmen de Menorca, si yo antes apuntaba la diferencia entre el volcanismo intraplaca, o sea, dentro, y lo que era el choque de placas, ¿verdad? Hablaba de los terremotos que habían habido en Granada, que si tenían que ver con Almería y demás, pero probablemente comentarás ¿Ha habido pequeños terremotos? ¿Hay volcanes en esa zona o es por la cercanía a Almería? No, es por ahí tenemos la placa africana que contacta con la placa, la península está sobre otra placa, y esa zona de fricción pues da lugar a mucho de esa sismicidad que hay en el sur de la península, ¿no? Chema, adelante, mi niño.
Sí, yo tenía, a ver, Pedro, es una pregunta un poco futurista. Hace no mucho vi un documental, no me acuerdo si fue National Geographic, bueno, no me acuerdo bien, de un supuesto mega super tsunami que afectaría a toda la costa este de los Estados Unidos, Nueva York, etcétera, y que era por un derrumbe que habría en Canarias por culpa del volcán, creo que era en La Palma, no sé si era en La Palma, me Sí, parece, sí, sí. y que estaba, pues como que eso tenía una alta probabilidad, etcétera, etcétera. Entonces yo es como, cuando lo estaba viendo me parecía un poco como de película, ¿sabes? Como va esto, pero tú como gran experto que eres, ¿qué tanto por ciento le das a que algún día realmente ese pedazo de trozo de isla, según ese documental, podría desprenderse y originar semejante catástrofe y todo eso? Vale. No, interesante que lo preguntes. A ver, todas las islas, aquellos que han estado en Canarias, seguramente les habrá llamado muchas veces la atención de grandes valles abiertos hacia el mar, ¿no? El Valle de la Orotava, por ejemplo, el Valle de Güímar en Tenerife, en el Hierro, en La Palma, en todas las islas hay unos grandes valles, y aquel que no sabe de geología dice, oye, ¿y esto a qué se debe? ¿No? Eso se ha debido a deslizamientos gravitacionales gigantescos que han tenido lugar. Por ejemplo, el Valle de la Orotava, el deslizamiento que se produjo hace 500.000 años, si no recuerdo mal, la superficie ocupada en el fondo del mar es mayor que toda la isla de Tenerife. Pero imagínense la ola que tuvo que producir eso. Pero claro, estamos hablando de eventos que ocurren cada cientos de miles de años, ¿vale? Por lo tanto, en la vida del ser humano, o sea, nadie de nosotros está preocupado porque nos va a caer un meteorito. Y un meteorito caerá en la Tierra en el futuro geológico. Pero no nos levantamos toda la mañana nerviosos, ahí, caerá el meteorito hoy. Entonces, en el caso de la isla de La Palma, hace años hubo un investigador, Simon Day, británico, fue el que elaboró este modelo. De hecho, yo estuve con él en La Palma, en la famosa falla, y él lo que decía que había una especie de falla que una posible erupción en La Palma lubricaría esa falla con el agua caliente hirviendo y produciría que la mitad de Cumbre Vieja se fuera al mar, dando lugar a una ola de 600 metros de altura. Imagínense 600 metros de altura en las Islas Canarias, pues, y luego llegaría a la costa americana, pues, una ola de 25 metros de altura. ¿Cuál es el problema? Este estudio se fue de madre, vamos a decir así, y se llevó a la prensa amarillista, empezaron los documentales, las empresas de seguros se forraron porque la gente empezó en Estados Unidos a asegurar las casas, etcétera. Eso fue un desmadre del carajo, ¿no? El tema es que durante los siguientes años por supuesto, la ciencia evoluciona. Este hombre hizo ese estudio porque con los datos que tenía era su hipótesis, ¿no? Mucha gente se ha burlado de él, cosa que me parece lamentable, ¿no? Porque en la ciencia avanza día a día con el conocimiento. Y durante estos últimos años se ha evidenciado que eso no es así. O sea, para realmente producirse que en el futuro geológico eso se irá al mar, se necesitarían aproximadamente 200 erupciones más volcánicas en La Palma. Entonces, si cada 50 años se produce una erupción, si multiplicamos 200 por 50, ¿nos preocupa eso a nosotros? Vale, si me voy a Nueva York estoy tranquilo, ¿no? Estás tranquilo, no te preocupes. Vale. El ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo cuando hablo de esto, de cuando nosotros vemos, cuando éramos niños y íbamos a la playa, nos poníamos a hacer una montaña de arena en la playa, ¿no? Íbamos echando cubo, y llega un momento en que se te va, como decimos aquí en Canadá, se te desgorrifa, se te va parte, y es por un tema de gravedad. Pues las islas volcánicas es lo mismo, las islas empiezan a crecer, y llega un momento en que se va al mar. Una isla, por ejemplo, que tiene pues cierto riesgo es la isla de Fogo en Cabo Verde. Juan Vicente, que estuvo allí, la cara este del volcán es como la cara del Teide, llega hasta el mar. Entonces, ¿qué puede provocar? Amor, un terremoto muy fuerte puede desestabilizar ese flanco. Pero hay muchos volcanes en el planeta que están en esa situación, inclusive el volcán Teide, ¿no? Pero claro, estamos hablando de probabilidades muy bajas de eventos geológicos que ocurren cada decenas de miles de años. El último deslizamiento que hubo en Canarias fue en el Hierro, que es donde está el Parador Nacional,
que fue, si no recuerdo mal, hace unos 25.000 años. 25.000 años. Vale, me quedo ya más tranquilo. Puedes ir Gracias, tranquilo a Pedro. Nueva York. Ya Óscar, me quedo tranquilo. Muchas gracias. gracias, Chema, mi niño. Óscar también quería hacer una pregunta. Gracias, Óscar. No se No, te no, oye, no se oye. Óscar. Nada, no se te oye, ¿no? Inténtalo a ver. No se te oye. Está... O si no, en el chat puedes escribir la pregunta. También sí, porque no se te oye el micrófono. Sí, porque... Bueno, en lo que él apunta la pregunta, Óscar, yo reitero el agradecimiento y además ya hemos cumplido con el horario en principio del festival. Estos temas son tan apasionantes porque nos llevan, pues, incluso en CCI Miami, una de las series de CCI Miami también hablaba del famoso deslizamiento de La Palma, o sea, y eso contribuye, pues, a crear hasta cierto punto fábulas. El conocer cómo evoluciona la Tierra por dentro, para eso se encargan ya profesionales del perfil de Pedro, y además, decíamos, somos potentes como rama del conocimiento en la astronomía, también somos potentes con... Sí, Elki... No, quería decir, Juan, que curiosamente, como se suele decir siempre, conocemos más del universo y de las estrellas que lo que está bajo nuestros pies. También es cierto, ¿no? Como de la Luna más que... Yo creo que Erickson, Elki, querías comentar alguna cosita también. Levantaste la mano, pero la quitaste. No, buena tarde. Juan Vicente, no, es que yo aquí vivo en Ibagué, muy cerca a una zona volcánica. Vivo en El como Colima, creo recordar, ¿no? El sí, Colima no lo tenías. correcto, Uh-huh. sobre el Cinturón de Fuego. Y tenemos dos volcanes, uno el del Ruiz, que es muy conocido por la catástrofe de Armero, y actualmente tenemos un cerro que lo catalogan como un supervolcán y es de una forma como una olla de presión. No tiene como la parte superior, el cráter está tapado por una gran roca, entonces lo asemejan como a una olla de presión y está hacia el lado como hacia Armenia. Y en ese momento estamos como en alerta amarilla y es como tenso y chévere la parte que nos explicaba Pedro de los flujos y la parte piroclástica de que este volcán es que puede ser como el Krakatoa que puede explotar y de pronto sacar sus piroclastos por fuera de la atmósfera. No sé Ya si... tú vives, Erickson, Pedro. tú vives Sí. cerca del Nevado del Ruiz. Sí, por esa zona, pero estoy más cerca al Cerro Machín. No, me llama la atención porque ustedes se acuerdan un slide que yo puse que era lo que la comunidad internacional y científica dicen que hay que hacer para reducir el riesgo volcánico. ¿Se acuerdan, no? Las tres acciones, que era mapas de peligrosidad, vigilancia volcánica y planes de emergencia, ¿no? Todo esto Los tres colores. fue Sí. a raíz del desastre de Armero. O sea, el desastre de Armero, que murieron 24.000 personas, fue porque se hizo lo que no hay que hacer. Y entonces ahí la comunidad científica y política internacional dijeron, esto no puede volver a ocurrir, este desastre. ¿Se acuerdan? Todos los que estamos aquí, la mayoría, nos recordamos de niños cuando vimos esas imágenes tan tristes, ¿no? De lo que pasó allí en Armero, ¿no? Y que se podían haber salvado perfectamente si hubiera habido un sistema de vigilancia y de alerta. Era subir 100 metros de colina, hubiera salvado las... Entonces, ese desastre, esa calamidad, fue el motivo por la que la comunidad internacional dijo no volverá a pasar esto más y hay que hacer un esfuerzo en todo esto. Sí, es correcto. Actualmente estamos monitoreados. Tienen como unos 50 sensores, tanto en el Ruiz como en el Cerro Machín. El Machín es el más observado actualmente aquí en Colombia. Sí, señor. Tienes toda la razón, Pedro. Mira, nos preguntaba Óscar, que hizo la pregunta si a ver, la penúltima erupción en el Hierro fue la del Bajón. Bajón. No sé. No he oído yo. Yo lo de Bajón tampoco me suena, no lo sé. No. ¿Me escucha ahora? Ahora sí, perdona. Es problema de los cascos.
Era, si la última era, la penúltima había sido en el Bajón, la penúltima erupción era justo en el mar. La penúltima también fue en el mar, creo recordar, ¿no? ¿Puede ser? Sí, hay una en 1777. Sí, había leído. Correcto, Es que estuve se supone que fue una erupción submarina en la zona más, en el sector noroeste de la isla. Pero claro, en esa época la gente de la capital ni se enteraba de lo que ocurría en la otra parte. No, estuve buceando en el Hierro y estuve en la parte esta del Bajón, que está muy cerca de la última erupción que hubo en el Hierro, y comentaron que o sea, lo que es el Bajón es todo una estructura volcánica que se aprecia, bueno, es un espectáculo que de hecho Cousteau creo que dijo que era de las inmersiones más espectaculares que había en las islas. Y creo que era esa la de 1777, pero no lo tenía muy claro, por eso era mi pregunta. Pues muy bien, queridos amigos, 7 y casi cuarto de la tarde. Reiterar el agradecimiento a Pedro, tu amabilidad, genial, transmite además a Nemesio también que se hubiese participado en un momento dado, pero él también está con una agenda muy ocupada, y por supuesto a todos los que han participado, todos los que nos hemos encontrado una vez al mes, por lo menos un ratito también para compartir algunas... siempre para adquirir conocimiento, y para por lo menos vernos las caras también, para saber que seguimos en la brega, que ya apuntábamos en el café también anterior, que buscamos algo de proactividad en beneficio no tan solo particular, sino en beneficio de la comunidad, de la que formamos parte todos, ¿no? De la comunidad de la naturaleza, no solamente del cielo. Hoy hemos movido horizonte y nos hemos desplazado siquiera con la imaginación en el subsuelo. Así que agradecerles a todos los que hayan participado, transmitirles en la despedida también, seguro que Toñi lo hace por supuesto mucho mejor, pero el agradecimiento por la participación, y emplazarnos para el próximo Festival Starlight, que será ya pues, el último jueves, 27 de abril. 27 de abril será el próximo encuentro que tengamos. Decía Toñi al principio que ya se van a abrir a lo mejor en breve las inscripciones para el encuentro que vamos a tener en Cuenca, con lo cual eso les toca a muchos de ustedes cerquita, y esperemos ya, obviamente, vernos físicamente. Así que feliz tarde a todos y nos seguimos viendo. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a todos. Gracias a todos.